Pues aquí seguimos, miren, llevando esta edición más del canal de YouTube Nelter de la Cruz. Para llegar a más personas necesitamos su like y darle aquí a la campanita aquí abajo. Échenos la mano. Vamos a seguir con esta conferencia de prensa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a quitar el recuadro. De desarrollo anárquico, sino de ordenar, de planear. Oh, Dios mío. Bueno, mientras estuvimos había esa política. Y como no había manga ancha, se fueron al Estado de México. Y un abrir y cerrar de ojos construyeron miles de departamentos. Por ejemplo, Iztapaluca creció muchísimo. Por cierto, ayer pasé y estoy viendo que ya quieren también construir unidades habitacionales o ya están construyendo unidades habitacionales en otra zona, muchas. Llamo la atención ahí para que vean eso, porque de dónde va a salir el agua, hay escasez de agua y de infraestructura. Entonces, se requiere un cambio, decía yo, drástico en la política de desarrollo urbano, y el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, va a atender tu petición en el caso de Querétaro. Gracias, señor presidente. En el municipio de Tulum, en Quintana Roo, han acaparado los reflectores a nivel nacional y mundial en las últimas semanas por el caso de brutalidad policíaca en contra de la señora Victoria Salazar, mujer salvadoreña que fue la que perdió la vida. Y volvió a ocurrir otro caso similar la semana pasada. Y ahora la situación ha provocado que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tome el control absoluto de Tulum, y los elementos de esta municipalidad los han llevado a Chetumal para capacitarlos por 6 meses, o por varios meses, dice varios meses. ¿Cómo califica usted esta acción del gobernador Carlos Joaquín? Y si usted, como jefe del Ejecutivo Federal, apoyaría con elementos de la Guardia Nacional para mejorar la conducta policial que existe en el municipio de Tulum. Esa es una competencia del gobierno del Estado. Sí estoy informado de que ellos intervinieron y la Policía Estatal está a cargo de la seguridad en Tulum. No puedo decir más, solo que nosotros siempre estamos en disposición de ayudar para capacitar, para formar. Lo ha hecho la Secretaría de la Defensa y lo ha hecho la Guardia Nacional. Cuando se trata de policías municipales que ya están muy echadas a perder, o sea, y hay que intervenir si lo solicitan los gobiernos estatales. Entonces nosotros estamos ayudando y estoy de acuerdo en lo de la formación, en la capacitación, en los exámenes para ir depurando las policías. Hay que hacer esos exámenes y se tiene que tener más cuidado a las policías. También no generalizar, porque hay buenos policías. No pensar que todos son violentos, torturadores, ¿no? Corruptos. Hay buenos policías. Entonces hay que estar supervisando constantemente, y me parece bien lo que hicieron, de que si no hay confianza
en la Policía Municipal, pues es facultad del gobierno del Estado intervenir, que es lo que están haciendo en Tulum, para garantizar sobre todo la seguridad de la gente, garantizar que no se repitan estos hechos tan lamentables. Gracias. Señor presidente, aprovechando la presencia de la procuradora Zurit Romero, en este mes de abril cumplimos 2 años de asistir aquí a las mañaneras y la primera pregunta que usted me dio la palabra señalé la parte de esa leyenda urbana que eran los rastrillos con lo que robaban la gasolina, ¿no? A raíz de esa denuncia surgió esa inspección más a fondo por parte en aquel entonces por el procurador de aquella, Ricardo Schaefer. Entonces, a los 15 días de que esa denuncia que realizamos aquí con usted, se encontraron el primer rastrillo en la historia de ese acto delictivo de las gasolineras, no todas, pero algunas. Y me gustaría si pues, nos podría informar la procuradora en otro momento que usted indique cómo va ese avance legal contra todas esas gasolineras que se les encontró ese rastrillo o ese aparato con el que roban la gasolina. Pues se está siguiendo un procedimiento, ¿no?, legal, y ya se tomó el acuerdo de que donde se descubran estos rastrillos famosos, que son mecanismos para robarle al consumidor que compra la gasolina, se va a proceder para cancelar el permiso al dueño de la gasolinera. Eso es lo que se está viendo. Desde luego lo tiene que ver la CRE, que es un organismo autónomo, pero nuestra propuesta es esa. Por lo mismo, porque hasta mancha la imagen de todos los gasolineros y la mayoría de los gasolineros se han portado bien. No son todos delincuentes en potencia. No se puede calificarlos a tabla rasa. ¿Sí? Hay gente muy buena que nos ayuda, que tiene una ganancia razonable. Eso también lo estamos analizando, porque aun cuando no hay un control de precio o un precio fijo, si está el mercado, sí hay un precio máximo y un precio mínimo. Y hoy Berenice nos explicaba, creo que el precio máximo de utilidad o la ganancia, ¿no?, de un distribuidor es 6. El 6%, hasta el 6%. Hasta el 6%. Ahora rebasan los 14% algunos. A ver. Aprovechamos también. Gracias, presidenta. Sí, estamos revisando efectivamente el margen de utilidad principalmente de los proveedores que aquí mostramos para que el consumidor pueda identificar dentro de este mercado competitivo que hay una multiplicidad de oferentes, cuál es el proveedor que le da un mejor servicio a un más bajo precio. Estamos identificando a proveedores que por litro le ganan arriba del 14% al precio, tienen un indicador de ganancia superior a este. Y recordemos que este es un mercado de volumen, en donde el mercado de ganancia es bajo. Entonces, estamos encontrando estas prácticas abusivas, ya lo estamos estudiando y vamos a informar y empoderar a los consumidores para que no le compren a estos proveedores. Por eso es importante que utilicen la aplicación que tenemos del app litro por litro. Ahí pueden identificar cuáles son los proveedores que están teniendo un margen de utilidad más bajo, alrededor del 2%, y no comprarle al que está ganando un 14% o más allá por litro. Gracias, presidente. Y lo mismo en el caso de los rastrillos, y qué bueno que lo recuerdas, porque eso es algo muy importante, fue un hallazgo, se sabía, pero se investigó y se encontró con este mecanismo y
lo que eran rastrillos, vamos a decir, artesanales, ya se han ido sofisticando, ya son modernos, pero se detectan, de modo que a los amigos que se dedican a la distribución de las gasolinas que nos ayuden para que no nos metamos en cuestiones legales de cancelación de los permisos o concesiones, porque tenemos que cuidar al consumidor. Además, se está haciendo un esfuerzo para que no aumente el precio de los combustibles, que no haya gasolinazos. Entonces, una gasolinera bien administrada, aunque es poco el margen de utilidad, por el volumen, como aquí lo plantea Berenice, puede ser rentable. Además, hay otro tipo de servicios que se prestan y ahí se complementa, ¿no? Y se tiene una utilidad lícita. Entonces, se está viendo eso y también hay fenómenos que puede ser por los servicios adicionales, ¿sí? Pero hay fenómenos en donde la utilidad es demasiado baja, que también se va a investigar. Porque, ¿cómo se explica eso? Claro. Ya eso se lo dejamos a la imaginación de ustedes. Nomás para terminar, a ver si en alguna otra ocasión nos pueden platicar sobre la cuenca de Burgos, que es el cuarto yacimiento más grande de gas natural aquí en México. Y a ver qué pasa ahí, porque parece que hay un desaprovechamiento ahora con lo de Texas. Parece que, a ver qué nos pueden platicar sobre ese proyecto. Sí, esa es una historia. Nos va a llevar tiempo, Sí, por eso después lo vemos. Muchas gracias. La cuenca de Burgos para la explotación del gas. Vamos con Alejandro Lelo de la Rea. Buenos días, señor presidente. En el contexto de este proceso electoral, presidente, las restricciones legales que hay, yo quiero retomar un tema, sobre todo su gobierno, que ya no quedó, sobre todo la presidencia de la República, impoluta en términos electorales. En la sentencia SUP-RP 109/2019, es una sentencia, no sé si usted recuerde, de octubre de 2019, en la que se sanciona, o más bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le instruye a usted que debe sancionar a su vocero presidencial porque violó la veda electoral en las elecciones, recuerda que hubo el 2 de junio de 2019. Ya nunca supimos, presidente, en qué quedó ese asunto, nos iban a informar, nunca nos informaron qué tipo de sanción usted le aplicó a su vocero Jesús Ramírez, y en esa misma lógica que nos pudiera decir no solamente qué sanción le aplicó, sino saber cuál es el señalamiento, cuál es la indicación a todo el gobierno federal de quienes se atrevan a violar alguna norma electoral, cuál es la sanción que usted les aplicaría en casos como este, señor presidente. Bueno, hay una instrucción y hay una convicción, que es lo más importante, de que no debemos intervenir en el proceso electoral, porque no somos iguales a los anteriores. Nosotros siempre hemos luchado en contra del fraude, en todas sus manifestaciones. Hemos sido víctimas del fraude electoral desde años. Un día voy a poner un documental sobre el éxodo de la democracia. Lo voy a subir a las redes. Hace poco subí el discurso que di hace 16 años, cuando el desafuero, pero este éxodo fue de antes, luchando por la democracia. Caminamos desde Tabasco hasta la Ciudad de México. Entonces es una convicción, es un principio. Nosotros no somos delincuentes electorales, no somos mapaches electorales.
no hemos cometido fraudes, ni vamos a cometer fraudes de ningún tipo. Lo que le comentaba que ocurrió fue simplemente la emisión de 2 tweets, un tweet y un video. Sí, sí. Que Y en vez del tiempo de veda electoral. y seguramente se va a aclarar, porque no tenemos nada que esconder. O sea, no somos iguales. Y tengo la mejor opinión de Jesús Ramírez Cueva, por eso nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Jesús no es un jefe de prensa de los que habían antes. Personajes históricos, los que manejaban la prensa en presidencia. No tiene nada que ver. Él viene de la lucha social, de la izquierda, del periodismo independiente, del periodismo cercano al pueblo, distante del poder. Y Jesús es un hombre honesto, no es millonario. Ya no hablemos de los que eran jefes de prensa, de cómo viven. Sería bueno que se hiciera una investigación. Sí, pero permíteme, que es bueno el tema. El equivalente a Jesús, ¿dónde están sus bienes? Pero ni siquiera hablemos de eso. Lo que tienen los periodistas, desde luego, algunos periodistas, que son inmensamente ricos. Entonces, esto es totalmente distinto, completamente distinto. Y si hay algo que aclarar sobre esto, Jesús lo va a aclarar. Yo creo que ya se... Nunca estuve yo pidiendo y nunca me dieron la información. Pero Pero ya se hizo. Qué bueno saberlo. Sí, ya se hizo. Y vamos a procurar que nadie se meta. Lo más importante es tener autoridad moral. Se tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, no nos vamos a meter, y no solo eso, vamos a estar muy pendientes para que se garanticen elecciones limpias y libres. Ustedes saben, nosotros tenemos diferencias con autoridades que todavía tienen que ver con lo electoral. Diferencias que vienen de lejos, porque consideramos que no han actuado con rectitud y se han sometido a grupos de intereses creados, políticos y económicos. Y lo saben bien. Hay en el Tribunal Electoral quienes avalaron el fraude electoral del 2006, que firmaron desplegados. Existen los documentos sosteniendo de que no hubo fraude. Tenemos diferencias, pero no solo eso. Hasta hace poco se hacían de la vista gorda y otorgaban registros a partidos y otorgaban registros a candidatos que no les correspondía y muchísimas cosas. Nada más la elección del 2012, nada más lo repito para que no se olvide, porque está de moda la amnesia, el olvido. Pero presentamos una denuncia porque habían rebasado los topes de campaña, pedíamos que se anularan las elecciones en el 12, y hay constancia de lo que les estoy planteando.
¿Qué resolvieron? Que los que habían rebasado el tope de campaña éramos nosotros, porque fuimos nosotros. ¿Qué pasa después? Pasa el tiempo, se ventila el asunto de Odebrecht. ¿Qué es lo que se sabe? Por declaración del director de Pemex de ese entonces, o el que manejaba las finanzas en ese entonces, de que recibieron dinero del extranjero. ¿Quiénes estaban de autoridades electorales? ¿No lo vieron? Entonces dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral y que queremos someter a la autoridad electoral. No, no somos iguales. Nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia. Siempre. Pero bueno, nosotros tenemos, y no es un asunto legal, es un asunto de convicción. Debemos de dejar establecida la democracia, el hábito democrático. Eso es parte del proceso de transformación. Sin eso quedaría cojo el proyecto. Por eso nos importa mucho que las elecciones sean libres y sean limpias. Y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema. No habría. Si el pueblo así lo decide. Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso, nos van a quitar el presupuesto. No está tan fácil. No es así. Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo. No está tan fácil. Nada más les recuerdo de que el Ejecutivo tiene facultad de veto. Cuando fui jefe de gobierno, 2 partidos, la misma historia. Me impusieron, que eran mayoría, de que el programa de apoyo a adultos mayores solo se entregara, según ellos, a los pobres. O sea, focalizado, como todas las políticas que les recomendaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dije, no, esto es universal, esto es distinto, porque no solo se le está dando el apoyo al adulto mayor por la pobreza, es un apoyo que al mismo tiempo es un reconocimiento por su aportación al desarrollo del país, por todo lo que han hecho durante la vida. Y eso les da un merecimiento para vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Es un concepto distinto. Como tenían mayoría en la Cámara, me impusieron de que nada más fuese a un grupo y no universal. Veté el presupuesto. Lo estoy recordando para que no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados. Y es legal,
no es nada fuera de la ley. Pero Lo creo que a estoy nivel planteando. federal no se puede porque es un decreto unicameral. Este es el, Era Asamblea Legislativa sí se podía, pero entiendo que Este es el a tipo nivel de- federal no, porque es decreto está en el unicameral sindicato el de presupuesto de Notimex. egresos. Hay procedimientos está en legales. contra de Hay San procedimientos Juan. legales. ¿No? ¿En qué terminó? En aquel entonces, en que se convencieron, porque Por eso trae tigre. si no se aprueba el presupuesto, si hay diferencias, se puede aplicar el presupuesto anterior. En tanto, se resuelve el fondo. Entonces, no es un asunto que sea de vida o muerte, es parte de la democracia. Y nosotros, pues no podemos hacer un fraude electoral para tener mayoría en el Congreso, eso nunca lo haríamos. Nosotros vamos a respetar lo que la gente decida. Eso sí, hay dos políticas claras, dos proyectos de nación, distintos y contrapuestos. Eso es clarísimo. Como el agua y el aceite. Hay quienes no quieren al pueblo Los que y nosotros odian. les tenemos amor al pueblo, Odian al aunque pueblo no y les quieren su guste voto. y aunque me critiquen. Hay diferencias. Entonces, no somos clasistas, no somos racistas, no discriminamos, somos humanistas. No nos interesa el dinero,